La idea de la inauguración de la casa fue de Alejandra. Dijo que debía sentirse curada como las casas de las revistas de diseño, iluminación perfecta, bandejas con pequeños bocadillos, música de cuarteto de cuerdas, sonando suavemente desde bocinas ocultas. No discutí. Solo llegué con un pastel de café casero y el juego de tazas de cerámica que habían admirado en un catálogo pero nunca compraron. Una de las tazas negra, mate con asa ancha pesada en la mano, estaba en mi palma cuando pasó. Ma, dijo Santiago mirando hacia el pasillo. ¿Crees que podrías darnos un poco de espacio para instalarnos? Parpadeé. ¿A qué te refieres, Alejandra? Intervino con una sonrisa demasiado amplia. Solo por un ratito. Ha sido increíble, de verdad. Pero aún nos estamos adaptando y emocionalmente podría ser más fácil para nosotros tener la casa para nosotros solos. Empezar de cero. ¿Sabes? Mi hijo no me miró mientras ella hablaba. Se ajustó el gemelo de la camisa y carraspeó como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras o no quisiera hacerlo. Estaba de pie en la cocina que yo había apagado, los gabinetes que yo había elegido, los azulejos que seleccioné tras horas comparando muestras. Había gastado la mitad de mi pensión y todos mis ahorros para comprar esta casa a su nombre. No pedí nada a cambio, ni siquiera una habitación. Miré la taza en mis manos. Santiago finalmente me miró a los ojos. No es personal, Ma. Solo necesitamos un poco de espacio, eso es todo. Alejandra le tocó el brazo y añadió: te llamaremos esta semana. Tal vez puedas venir a tomar un café cuando las cosas estén menos locas. Dejé la taza en la encimera. Con cuidado. Suavemente. Claro, dije. Justo antes de llegar a la puerta principal, la voz de Alejandra me llamó desde atrás. Espera foto de grupo. Me detuve sin saber si dar la vuelta o seguir caminando. Ella me hizo un gesto para que me acercara alegre y animada, como si no hubiera pasado nada minutos antes. Necesitamos una frente a la chimenea, dijo con voz ligera. Santiago, ven, párate entre tus papás. Luego dudó. Oh, espera. Tomó la cámara de las manos de su amiga y me la ofreció. ¿Te importaría tomarla? Tú sabes encuadrar mejor que yo, añadió rápido, como si eso suavizara el golpe. Miré al grupo que ya se estaba formando frente a la chimenea Santiago, sus amigos de la Facultad de Derecho, la hermana, y los papás de Alejandra, todos sonriendo ampliamente. La chimenea que yo había pagado para que construyeran a medida brillaba detrás de ellos. Un calor del que yo no formaba parte. Tomé la cámara sin decir nada y la levanté. Enfoqué. Ajusté el ángulo. Encuadré la toma perfectamente como ella dijo. 1, 2, 3, dije como si los números pudieran estabilizar mis manos. Tras unos clics, bajé la cámara. Alejandra se acercó y revisó las fotos. Perfectas, dijo sin mirarme. Le entregué la cámara y no esperé otra palabra. Abrí la puerta y salí a la noche fresca. Todavía podía escuchar risas detrás de mí, ahora amortiguadas, selladas. Pasé por el pequeño letrero de tiza cerca de la reja que decía «Bienvenidos a Casa Santiago y Alejandra» en una cursiva elegante. Mi nombre nunca estuvo en ese letrero. Caminé hacia mi carro lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Mis zapatos se hundían ligeramente en el césped húmedo por el rocío. Era hermoso aquí, silencioso, casi sereno. Cuando llegué al carro, abrí la puerta y me senté un momento con las manos en el volante. La taza que les di, la que dejé atrás, era visible a través de la ventana de la cocina. Alejandra la había puesto en un estante alto. Salí del fraccionamiento sin encender la radio. El silencio se sentía más verdadero. La habitación de huéspedes tenía ventanales que daban al este. La elegí por la luz de la mañana. Suave, cálida, gentil. El tipo de luz que te hace querer sentarte en silencio con un libro y una taza de café caliente. Había imaginado poner una mecedora pequeña en la esquina,
una manta doblada sobre el brazo, tal vez una lámpara, con una cadena para encenderla. Siempre tendrás un lugar aquí, dijo Alejandra, con su mano descansando ligeramente en mi hombro durante la última visita antes de la entrega. Esta habitación es tuya cuando la necesites. Eso fue antes de que firmaran la escritura. Eso fue antes de que vendiera el departamento donde viví durante 17 años. Antes de que vaciara la cuenta de retiro que construí toda mi vida adulta. Nunca fui de lujos, nada de cruceros bolsos de diseñador, ni de remodelar mi cocina solo para seguir una moda. Ahorré para la estabilidad para la familia, para un legado, y se lo di todo a ellos. La pequeña casa de campo que soñé tener cerca de la costa de Nayarit, adiós. Había recortado fotos de revistas durante años. Paredes de madera blanca, tejado azul metálico, un jardín justo lo bastante grande para mantener mis manos ocupadas y mi mente en paz. Dejé ir ese sueño sin amargura. Me dije que este regalo era más grande, mejor. Aquí construirían recuerdos, criarían hijos, echarían raíces. Nunca pensé que me excluirían de esas raíces. Ahora cuando pienso en la habitación de huéspedes, ya no veo la silla ni la manta. Veo una cama perfectamente hecha que nadie me ha ofrecido. Veo paredes pintadas con el color que yo elegí, enmarcando un espacio al que nunca volveré a entrar. Esa mañana abrí la app del banco y miré el saldo. Todavía era suficiente para vivir si lo estiraba con cuidado. No más sueños, solo administración. Cerré la app y caminé a la cocina. Me serví lo último del café que preparé ayer. Lo calenté en el microondas y me senté en la mesa. Desde la ventana podía ver el cielo aclararse. En algún lugar un nuevo día comenzaba. Pero no para mí. Encontré la foto por accidente escondida detrás de un montón de recibos de servicios en el aparador. Era de un 4 de julio de hace mucho. Santiago tendría unos 7 años, sonriendo con una paleta en una mano y una estrellita de fuego en la otra. Sus mejillas estaban pegajosas. Sus zapatos siempre estaban desamarrados. Recuerdo haberlo perseguido por el césped ese día, rogándole que tomara agua y no se metiera a la calle. Me senté con el portarretratos en el regazo, sosteniéndolo como si pudiera romperse. Por un momento me permití recordar lo que se sentía ser necesitada por él. Todas esas mañanas, preparando lonches que él criticaba, pero igual se comía. La forma en que apoyaba su cabeza en mi hombro después de largas competencias de natación, demasiado cansado para hablar, pero sin querer soltarme. Cuando se fue a la universidad, cosí cortinas para su dormitorio azul oscuro con puntitos blancos como estrellas. Las llamó raras, pero las dejó colgadas todo el año. Ahora no sabía si usaba cortinas en absoluto. Tomé mi celular. Su contacto seguía anclado en la cima de mis favoritos. Lo presioné sin pensar, llevándome el teléfono al oído antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Un timbre. 2. Luego el buzón de voz. Hola, soy Santiago. Deja un mensaje o mándame un texto, es más rápido. No dejé mensaje. Colgué y puse el teléfono boca abajo a mi lado. Una parte de mí aún quería creer que no lo decía en serio, que tal vez Alejandra lo había presionado, que tal vez aún no sabía cómo enfrentarla. Pero eso era una mentira conveniente, y he vivido lo suficiente para saber que las mentiras convenientes te mantienen esperando en un pasillo vacío con el abrigo todavía puesto. Volteé el portarretratos boca abajo y me levanté. Mis piernas dolían más estos días. No era un dolor que un baño caliente pudiera arreglar. Caminé a la cocina y comencé a enjuagar la cafetera cuando mi celular vibró de nuevo. Pero no era Santiago, era Verónica. Y ella no solía llamar, a menos que algo estuviera mal. 7 días después de la inauguración, Santiago finalmente llamó. No para disculparse, no para invitarme. Llamó en pánico. Ma dijo sin aliento, como si hubiera estado corriendo.
Tenemos un problema. Me senté lentamente, el teléfono inalámbrico pegado a mi oreja. Dime. Se lanzó a contarlo sin pausa. La inspección final había fallado. Algo sobre movimientos en los cimientos cableado, inseguro un problema de drenaje que nunca detectaron. Ya sabía qué había pasado, antes de que lo dijera en voz alta. No sacaron los permisos, dije. Hubo una pausa. Bueno, el tío de Alejandra conocía a alguien que podía hacerlo más rápido, más barato. Más barato, claro. Les había dado los nombres de contratistas con licencia. Me ofrecía ayudar a gestionar los permisos yo misma. Pero no querían mi guía, solo mi cheque. Están amenazando con revocar la ocupación, dijo. Podríamos tener que desalojar hasta que se resuelva. Me quedé en silencio. Estaba pensando, añadió más lento, ahora que tal vez podrías ayudarnos. Solo hasta que lo arreglemos. Casi pregunté, ¿qué significaba ayudar? ¿Dinero? ¿Un lugar donde quedarse? ¿Un milagro? Siguió hablando. Alejandra está histérica. Sus papás están avergonzados. Los vecinos están chismeando. No sabía a quién más llamar. No dijo, lo siento. No dijo, nos equivocamos. Solo necesitamos algo. Me levanté y caminé hacia la ventana, sosteniendo el teléfono contra mi pecho. Afuera, el viento había arreciado. Las ramas del árbol rascaban el vidrio como si quisieran recordarme algo que ya sabía. Cuando volví a ponerme el teléfono en la oreja dije, lo pensaré. ¿Lo pensarás? Repitió sorprendido. Te devuelvo la llamada. Y colgué. No porque estuviera enojada. No lo estaba, ya no. Solo estaba cansada de que me llamaran como si fuera un extintor. Útil solo cuando todo se incendiaba. Vertí el resto de mi café en el fregadero y lo vi girar hasta desaparecer. Luego fui al archivero en el closet del pasillo y saqué una carpeta que no había abierto en 3 años. Adentro estaba el nombre del fideicomiso, la escritura y el plan de respaldo. Verónica me encontró en una mesa de esquina, en el mismo café que usábamos desde hace años, cuando sus manos aún temblaban por batallas en tribunales, y las mías estaban manchadas de tinta de diseño. Llegó con una carpeta de manila bajo el brazo y un asentimiento firme que decía que ya sabía. ¿Trajiste los documentos?, pregunté. Por supuesto, dijo, deslizando la carpeta sobre la mesa. Nunca quitaste tu nombre de nada. El fideicomiso sigue intacto. Propiedades Horizonte es dueña de la casa, y Horizonte sigue ligado a tu fideicomiso personal. Abrí la carpeta y revisé el contenido, resúmenes legales, la escritura original, acuerdos de fideicomiso con mi firma de hace 3 años. La atención al detalle de Verónica no había cambiado. Él no lo sabe, dije. No respondió. Y si no me hubieras llamado primero, apostaría lo que fuera a que estaría intentando vender esa casa sin que te enteraras. No respondí. Solo revolví mi café, dejando que el calor subiera a mi rostro, como si el vapor pudiera lavar el dolor en mi pecho. ¿Quieres que redacte un desalojo formal?, preguntó. Negué con la cabeza. Todavía no. Quiero ver si siquiera se molesta en llamar de nuevo. Verónica se recargó en el respaldo. Estás tranquila. Pensé que estarías furiosa. Tomé un sorbo largo. Me pidió que dejara lo que legalmente aún es mío. Ella sonrió suavemente. Siempre fuiste la que tenía las cartas de verdad. La mesera trajo la cuenta. La pagué sin parpadear. Verónica intentó protestar, pero la detuve con un gesto. Hay hábitos que no me importa mantener. De vuelta en casa, puse la carpeta en el centro de mi mesa de comedor y apoyé la palma sobre ella. No estaba enojada, pero había terminado de fingir que esto era un malentendido. Si Santiago quería jugar a ser casero en una casa que no era suya, estaba a punto de aprender quién construyó las paredes y pagó el tejado. Y más importante, quién aún tenía las llaves. El cerrajero llegó a las 8:00 de la mañana en punto. Joven educado, sin preguntas. Le entregué los documentos que Verónica había preparado
y asintió como si hubiera visto cosas más extrañas en colonias más bonitas. ¿Todo el sistema o solo la puerta principal y el garaje?, preguntó. Todo, dije. Códigos, controles, incluso los teclados. Empezar de cero. Para las 10:30 las cerraduras estaban cambiadas. Para el mediodía, los de la mudanza habían empacado todo lo que les indiqué. Nada personal. Ni ropa, ni fotos enmarcadas, ni recuerdos. Solo las pocas cosas que había dejado allí, utensilios de cocina que llevé como regalo, los libros que dejé en los estantes empotrados de la habitación de huéspedes, que ya no tenía un nombre en la puerta. Les di un asentimiento silencioso cuando terminaron. No preguntaron a dónde quería las cajas. Solo señalé mi carro. En la puerta pegué el membrete de Verónica, una notificación oficial que detallaba la propiedad legal del fideicomiso y la suspensión temporal de la ocupación. Corta, directa, innegable. Dejé la escritura original en un sobre dentro del buzón dirigido a Santiago, con una nota adhesiva que decía: por si olvidaste de quién es el nombre en ella. Para cuando llegaron, entre el almuerzo tardío y el pánico temprano, yo estaba estacionada a una cuadra. Los observé desde el retrovisor. Alejandra llegó primero tecleando furiosamente en el teclado. Nada. Lo intentó de nuevo. Seguía bloqueado. Santiago buscó en su celular, luego en su control remoto, luego tocó. No había respuesta que dar. Ella dijo algo cortante. Él respondió más alto. Los brazos de ella se agitaron. El rostro de él se enrojeció. No me sentí presumida. No sentí mucho en realidad. Se quedaron ahí un buen rato, antes de que Santiago finalmente viera el papel en la puerta. Lo arrancó, lo leyó rápido y sus hombros cayeron. No levantó la vista. No miró a su alrededor. No tenía ni idea de que yo aún estaba lo bastante cerca para escuchar el silencio entre ellos. Encendí el motor y manejé despacio como alguien que acaba de terminar de limpiar una habitación a la que no planea volver a entrar. La llave nueva entró en la cerradura sin resistencia. Empujé la puerta y entré. El aire olía ligeramente a pulimento de madera y algo más, tal vez lavanda. No era mío, pero inofensivo. El termostato estaba reiniciado. El reloj digital del microondas parpadeaba. Una casa esperando su ritmo. Caminé por el espacio lentamente, como si me estuviera reencontrando con algo que presté, y finalmente recuperé. Nada había cambiado estructuralmente, pero ahora se sentía diferente. O tal vez era yo. La habitación de huéspedes aún tenía las cortinas color crema que yo había cosido. Pasé la mano por el borde del tocador, el que yo misma había restaurado el otoño antes de la boda de Santiago. No revisé los cajones. No necesitaba hacerlo. En la cocina puse un florero nuevo en la encimera. Girasoles audaces y sin disculpas. Lo llené con agua del grifo, ajusté los tallos hasta que se alzaron orgullosos. La cafetera vieja seguía donde la dejé. La enjuagué 2 veces antes de preparar un café nuevo. Tostado oscuro, sin azúcar. Mientras se preparaba, abrí las ventanas. No del todo, solo lo suficiente para dejar que la brisa circulara. Traía el aroma de tierra húmeda y césped recién cortado, despojando al espacio de lo que había antes. Encontré uno de mis libros viejos en el estante El jardín secreto, con el lomo agrietado, las páginas suaves por el tiempo. Lo llevé al rincón del desayuno y me senté con la taza caliente entre las manos, la silla suspirando bajo mi peso, como un viejo amigo. El silencio era diferente ahora. No me presionaba los oídos ni pesaba sobre mis hombros. Se expandía. Me daba espacio. No sabía qué harían Santiago y Alejandra después. Sospechaba que llegarían llamadas, disculpas vestidas de confusión. Pero por ahora nada de eso importaba. Esta casa era mía otra vez, no porque la ley lo dijera, sino porque finalmente decidí que así fuera. Pasé la página, tomé un sorbo de café y dejé que la mañana pasara sin prisa. Por la tarde, Verónica llegaría
para ayudarme a revisar el correo. El primer mensaje llegó esa noche. La voz de Santiago, baja y entrecortada: Mayo, no queríamos que terminara así. Por favor, llámame. No lo hice. El segundo mensaje llegó la mañana siguiente. Alejandra esta vez, con la voz quebrándose a media frase: Lo siento, no me di cuenta de cuánto te lastimaría esto. Nosotros la regamos. Escuché. Luego borré ambos. 2 días después, finalmente vinieron en persona. Sin aviso, solo un golpe en la puerta, seguido del timbre. Me quedé de pie un momento dejando que el sonido se desvaneciera en el silencio, luego abrí. Santiago parecía más viejo, sin dormir. El rímel de Alejandra estaba corrido bajo sus ojos. ¿Podemos pasar?, preguntó él. Me hice a un lado. No dije nada. Se quedaron de pie en la cocina con los girasoles aún frescos en la encimera a su lado. Ninguno buscó sentarse. Ninguno se acercó a mí. Santiago habló primero. No pensamos que reaccionarías así. No reaccioné, dije con calma. Actué. Los labios de Alejandra temblaron. Estábamos equivocados. Ahora lo vemos. Esperé. Santiago dio un paso más cerca. Lo sentimos, Ma. De verdad. Haremos lo que sea para arreglar esto. Finalmente levanté la vista de mi taza de café. No estoy enojada, dije. Solo ya no estoy disponible. Él abrió la boca como si quisiera discutir, pero lo pensó mejor. Les di todo, continué, pero no puedo seguir dando cuando no hay espacio para mí. Ni en su vida, ni en su casa, ni siquiera en sus fotos. Alejandra comenzó a llorar en silencio. Me quedé sentada. Santiago miró alrededor de la habitación como si la viera por primera vez. La mesa que compré, las cortinas que cosí, la luz que se filtraba por las ventanas que él no pagó. Asintió una vez, luego tomó la mano de su esposa. Se fueron sin cerrar la puerta de golpe. No pidieron la llave. Me levanté después de que se fueron y vertí el café restante en el fregadero. Mis manos no temblaron. Esa noche dormí con las ventanas entreabiertas y mi celular apagado. El cheque se procesó un martes por la mañana. Vi el correo de confirmación aparecer en mi bandeja, luego cerré la laptop sin releerlo. La mitad del valor de la casa ahora pertenecía a una organización sin fines de lucro de vivienda local, una que había seguido por años, pero nunca imaginé poder apoyar de esta manera. No se lo dije a Santiago, no necesitaba hacerlo. Ese domingo puse la mesa para 4. Verónica trajo un pay de limón de la panadería que ambas queríamos. Mi vecina Beatriz llegó con panecillos caseros y cuentos sobre la última guerra de su gato con las ardillas. Y mi ahijada Daniela vino con su pequeño Leo, que traía un dinosaurio de juguete en una mano y un dibujo arrugado en la otra. Serví el café mientras Verónica acomodaba los platos. La cocina vibraba con la conversación del tipo que no exige atención, sino que la invita. Me moví lentamente, pero sin rigidez, ya no esperando el dolor en mi pecho, que había vivido allí por semanas. No volvió. Leo se sentó en el suelo cerca de mis pies, coloreando con enfoque silencioso. Beatriz contó una historia que hizo reír a Verónica tan fuerte que casi derrama su bebida. Sonreí más de lo que hablé. No sentía la necesidad de explicar nada, ni la escritura, ni el desalojo, ni la distancia que había crecido, y se quedó. Después de que todos se fueron, salí al porche y miré el felpudo nuevo que había pedido. Simple, sin adornos. Solo 5 palabras impresas claramente en la superficie. Aquí nadie está sin invitación. No era una advertencia, era una elección. Barrí el porche y rellené el comedero de pájaros. La casa se sentía más ligera ahora. No porque tuviera menos gente, sino porque las personas que estaban aquí lo estaban sin obligación, sin culpa, sin derechos. Cerré la puerta con llave y puse las tazas vacías en el fregadero. Mientras el sol se ponía bajo la línea del tejado, me quedé junto a la ventana con un último sorbo de café y vi a los pájaros acomodarse en los árboles.
Mañana llamaría a la organización sin fines de lucro y preguntaría cómo más podía ayudar.